Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar este episodio del Evangelio que habla sobre cómo seguían criticando a Jesús a pesar de ir viendo los milagros, a pesar de ir viendo los prodigios. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes, yo les hago la pregunta, al ir viendo a una persona que conocían y que querían mucho y que estaba muda, ¿verdad? Y que no sabían cuál era la razón por la que estaba muda, sino a través de un espíritu, ¿verdad? Un demonio. Y entonces que puedan experimentar ese milagro concreto de ver cómo ese espíritu sale de esa persona y comienza a hablar de modo coherente. Qué bonito y qué hermoso también es ver siempre la compasión, la cercanía, la ternura de nuestro Señor Jesucristo, que nos acompaña en todo momento y sobre todo pues que también asiste con gran alegría a aquellos que están necesitados. Y entonces, a pesar de haber vivido ese momento hermoso, a pesar de ir viendo la misericordia, a pesar de ir viendo la cercanía, a pesar de ir viendo la presencia de Dios en el mundo, todavía siempre existen esos corazones endurecidos que le dicen a Jesús: sí, es cierto, expulsa a los demonios, pero con el poder del mismísimo demonio, ¿verdad? Entonces, claro, nunca se va a quedar bien con nadie. Y yo creo que eso es una lección que todos la sabemos, que todos podemos, que nunca se va a quedar bien con todos. Siempre va a haber alguien que critique, siempre va a haber alguien que vaya en contra de lo que nosotros digamos, siempre va a haber alguien que no le guste lo que tengamos que decir. Y entonces, o lo que tengamos que hacer, o las cosas que hagamos. Es más, yo un día de estos me encontraba en redes sociales una imagen que me daba un poquito de tristeza. Decía esta imagen: no publiquen en sus redes sociales cosas buenas de sí mismos, sino más bien publiquen cuando van a fiestas, cuando se emborrachan, cuando van de parranda, cuando salen a distintos lugares, porque cuando uno publica algo bonito sobre sus logros, la gente tiene envidia y siempre los van a criticar. Entonces, me pareció una imagen, ¿no?, de mal gusto, porque justamente, aunque no decía nada malo, pero sí transmitía, por ejemplo, un sentir, ¿verdad? Entonces, como muchas personas también, cuando han hecho cosas buenas, obras buenas, siempre vienen criticados, siempre vienen tratados mal, justamente porque como no lo ha hecho uno mismo, entonces trato mal a aquel que lo ha hecho, ¿verdad? Entonces es lo mismo que sucede con Jesús. Como los jefes del pueblo, como los judíos, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, no podían cumplir esa obra que el Señor hacía. ¿Cuál era el poder que podían ejercer entonces? A través de la crítica, a través de la murmuración. Por eso, queridos hermanos, ese pecado de la crítica, de la murmuración, es de los peores pecados que existen. Me atrevería incluso a decir que es peor que asesinar a alguien, es peor que robarle a alguien, es peor que cometer pecados de lujuria, es peor que cometer mentiras, es peor que cometer cualquier otro pecado. ¿Por qué? Porque la crítica y la murmuración lo que te hace es cerrar el corazón a poder amar
a esa persona que estás criticando, con la que estás murmurando. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Dios Todopoderoso que nosotros siempre podamos ver la bondad. Muchas veces nosotros le decimos al Espíritu Santo que queme nuestros ojos, para que quemando nuestros ojos podamos ver la vida como también Él la ve. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.